Bien, buen día a todos. Muchísimas gracias por asistir a un nuevo webinar organizado por MEXA. Para aquellos que lo hacen por primera vez, mi nombre es Daniel Núñez, yo soy el gerente de operaciones del mercado electrónico de gas. Y hoy tenemos un webinar particular. Normalmente tenemos expositores que nos cuentan sobre alguna actividad de la empresa a la que pertenecen o al sector al que pertenecen. Hoy tenemos un panel para dialogar sobre un tema que no deja de estar de moda y creo que se vive discutiendo no solo en nuestro país, en todos los países del mundo, sobre el rol de las empresas del Estado como una herramienta de las políticas públicas. Así que hemos podido invitar y aceptaron, lo cual nos place muchísimo, a nuestros invitados de hoy. Uno de ellos es Juan José Carvajales. Juan José es abogado y licenciado en Ciencias Políticas de la UBA. Es magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Austral. Es autor del libro Las Sociedades Anónimas bajo injerencia estatal. Fue su primer libro sobre este tema. Después, justamente lo que nos convoca hoy es su nuevo libro, del cual es en realidad coordinador del grupo investigador que realizó el libro, que es el Manual de Empresas Públicas en Argentina, haciendo un amplio análisis desde el 1946 al 2020. ¿Sí? Profundizando, bueno, desde YPF hasta las actuales SABI, las sociedades con injerencia estatal. Juan José tiene una amplia actividad académica y fue subsecretario de Hidrocarburos de la Nación entre el 2019 y el 2020. Yo, para romper un poco el hielo con Juan José y la audiencia, les voy a contar que además Juan José es un runner. Y uno de sus libros tiene que ver con eso. Es decir, parece que el hombre, yo no sé si creer o no, pero parece que el hombre recorrió 100 kilómetros de la Patagonia y lo escribió en un libro que está disponible en Editorial Cúspide. Sí, vos dirás si es cierto, Juan José. Es cierto, 24 horas corriendo en la montaña. No es ficción. Así que algún número. No es ficción, no es ficción. Bien. Y ahí está toda la crónica. Ok, una faceta que no sé si todo el mundo conocía de Juan José. Junto con Juan José tenemos a José Luis Ureda. José Luis Ureda es ingeniero químico, egresado de la Universidad del Litoral, y además es ingeniero en petróleo con especialización en gas de la Universidad de Buenos Aires. Ocupó diferentes cargos en Gas del Estado, en aquella Gas del Estado. Fue gerente comercial tanto en Asia Central y en particular como gerente de operación de exploración y producción de gas para Bridas. Fue vicepresidente comercial de gas para Pan American Energy y fue secretario de Recursos Hidrocarburíferos entre el 2015 y el 2017. Ambos a su manera y en distintas ocasiones tienen una amplia actividad académica que me parece también destacable y que aporta a esta reunión del día de hoy. También, para romper el hielo, debo decir que el que googlea y busca a José Luis Ureda se va a encontrar con uno de los famosos errores de Google. ¿Sí? Es decir, aparece la foto de José Luis Ureda, pero para un catedrático mallorquín, con toda su biografía del mallorquín, no de José Luis, pero con una foto casi diría que reciente de José Luis. Así que bueno, uno de los tantos errores de Google. No se equivoquen, no es ese José Luis que tenemos hoy. Bien, vamos a comenzar, y como lo que motivó, yo tuve la oportunidad de leer el último libro de José Luis, del que hice mención, y entonces me parece que es oportuno preguntarle, perdón, de José Luis, no, de Juan José,
me parece oportuno preguntar por qué este libro. Si bien tenías un antecedente con la preocupación sobre las empresas del Estado o con participación estatal, ¿por qué este libro en particular? Bien, gracias por la invitación, José Luis. Daniel, un gusto, José Luis, encontrarnos nuevamente y participar en esta actividad. Efectivamente, este libro, si se quiere, es una actualización, luego de 10 años de haber escrito el primero, de una temática que en mi carrera de investigador marca una línea que intentamos profundizar por dos razones. Por un lado, porque entendemos que las empresas públicas tienen un rol y un valor histórico y un rol actual que cumplir, pero en segundo lugar, porque hay poco análisis específico de las empresas del Estado, principalmente luego del periodo de privatizaciones de los años 90. Nosotros creemos que hay como un último estadio que se inaugura en los años 2000, a partir de la crisis 2001, que merecía un estudio focalizado que hiciera un recorrido, por un lado, desde el punto de vista conceptual, qué son estas empresas, qué formato adquieren, qué función cumplen en un modelo de desarrollo productivo, y por otro lado, cuáles son, y tratar de conocerlas, porque muchas veces pasan debajo de radar para el público en general y para la academia en particular. Entonces, la intención fue esa, conocerlas, estudiarlas, ver hoy cuál es la realidad y por otro lado, hacer un compendio. ¿Sí? El libro tiene ese espíritu de exhaustividad. Bueno, acá adentro están todas las que existen hoy, ¿sí? Y en los anexos van a encontrar los listados y también un recorrido histórico, ¿no? Decir, bueno, esto no empezó ayer, ¿sí? Venimos, por eso el libro arranca en 1946. Hay una larga tradición en nuestro país. Ahora seguramente José Luis nos va a contar de sus inicios y esto es muy extendido en muchos actores específicamente del sector energético, porque las empresas públicas energéticas han marcado el camino en nuestro país. Y bueno, entonces, y eso ha pasado por diferentes modalidades, ha tenido hitos históricos, ha tenido obviamente altibajos. Y hoy estamos, decíamos, ante la última manifestación de lo que la Corte Suprema llama un fenómeno, ¿sí? De las empresas públicas que tienen un formato mixto y se rigen por normas y regímenes jurídicos heterogéneos, dice la Corte. Entonces es difícil darle una morfología específica a una herramienta que no es el Estado como tal, la administración pública, ni tampoco es una compañía privada per se que busca lucro y desarrolla una actividad comercial. Es algo en el medio que es difícil de asir, es difícil de explicar. Bueno, esa es la finalidad del libro. Esperamos haber logrado algo de todos esos cometidos. En ese libro hay un primer capítulo que no es el prólogo, porque el prólogo está realizado por otra persona, pero el rector de la Universidad de José C. Paz, que es de donde se edita el libro, Darío Kuczynski, habla y hace de alguna manera referencia a el adjetivo de público o pública, ¿sí? Donde me parece que no es lo mismo cuando uno habla de salud pública, educación pública, de cuando habla de los servicios como por ejemplo los servicios energéticos, luz, gas, etcétera, que creo que es distinta para cada caso en la apreciación del ciudadano. ¿Cuál es tu opinión, José Luis, al respecto? Bueno, a ver, yo primero quiero hacer un par de aclaraciones para ser mejor comprendido. Primero, yo tengo un largo afer amoroso con las empresas del Estado,
por tradición familiar y porque yo mismo, toda mi carrera universitaria la hice trabajando de operador en teléfonos del Estado, cuando se hablaban con las clavijas y todo eso, toda esa historia. 5 años trabajé ahí mientras estudié en la universidad y luego mi primer trabajo en serio fue en Gas del Estado. De manera que tengo un sentido afectivo muy fuerte. Acá acabo de leer en la lista y acá está mi tocayo Lanciani, está Carlito Casares, toda gente que, de mi generación con la cual hemos compartido también seguramente ese sentimiento. Pero yo el sentimiento en esta oportunidad lo quiero dejar de lado porque no quiero que me impida razonar. No quiero manchar la objetividad o mi opinión con los sentimientos. La otra cosa que quiero decir es que no voy a, nada de lo que diga tiene que estar relacionado con el momento político que está viviendo Argentina. Yo no vine acá a hacer propaganda ni a favor ni en contra de nadie. No es mi tarea, no es mi intención, no es mi interés. Así que yo estas dos cosas quiero aclararlas para que mejor se interprete lo que yo pienso. Yendo al punto, yo creo que las empresas del Estado son una herramienta válida y que por algo innumerable cantidad de países la ha aplicado y la siguen aplicando y la seguirán aplicando. De manera que no tengo un prejuicio en contra de racionalmente un prejuicio en contra de las empresas del Estado per se, por definición. No es ese mi posición. Mi posición tiene más que ver con una serie de confusión de roles. Cuando yo tomo, por ejemplo, tomemos un ejemplo extremo, tomemos Saudi Aramco. Saudi Aramco no es del Estado de Arabia Saudita, es de la familia real. Y se dice que es una empresa del Estado, pero es de la familia real. Y hacen lo que quieren con la plata. ¿Es exitosa? Sí, claro que es exitosa, desde el punto de vista económico. Pero si estamos hablando de una empresa del Estado, no es únicamente lucro lo que deberíamos pedirle, porque si no, para eso tengamos privada. Y listo. Si vamos por otro lado, si vamos a hablar de empresas como tradicionalmente hemos tenido y tenemos en Argentina, a mí me parece que un problema es, y que es un freno para el éxito de las empresas, es que confundimos los roles Estado con gobierno y con partido político. Esto es histórico, no estoy diciendo otra vez, por favor, no estoy hablando de este minuto, estoy hablando de la tradición argentina, de cómo se han usado, donde la creamos para una cosa y la usamos para otra. Y eso a mí me parece que es muy malo para la empresa. Si yo digo, necesito una empresa del Estado, vamos a hablar del caso de YPF. Yo, muy bien, necesito YPF, ¿por qué la necesito? Bueno, porque si solamente la interpretación es posible, porque si solamente le doy la actividad a los privados van a saquear los recursos. O porque necesito que YPF, además acá petróleo, haga una función social. O porque el petróleo es estratégico y por lo tanto no puedo dejarlo en manos de privados porque es algo estratégico. O una combinación de todas esas cosas. Pero al final del día, para la función que sea, tiene que ser eficiente. Tiene que tener fondos para poder cumplir su misión. Tiene que generar recursos para poder ser autosustentable y no terminar siendo un salvavidas de plomo para el Estado. Y yo lo que veo es que muchas veces, mucha gente que dice defenderlas, en realidad termina hundiéndolas. No estoy hablando de razones, no es una interpretación maliciosa, sino que a veces confundiendo Estado con gobierno y con partido político, le hacemos un enorme daño. YPF tiene un plantel técnico de excelencia que no tiene nada que envidiarle a ninguna empresa del mundo. Y esto es así, no es una mentira. Es así. ¿Puede desarrollar todo su potencial? No, no puede hacerlo. Tiene una superficie en Vaca Muerta igual al mayor propietario en Permian.
y la calidad de Vaca Muerta no tiene nada que envidiarle a la de Permian. Pero YPF tiene un resultado y el Permian tiene otro. Entonces, si realmente creemos que es un instrumento valioso, ¿por qué no la cuidamos más? ¿Por qué no la dotamos de las herramientas que necesitan para que exploten como empresa y le den al país abastecimiento de energía a precios razonables, que permitan exportar y traer divisas, y en ese devenir generar trabajo de calidad y pagar impuestos, y contribuir al desarrollo de la industria nacional y de las economías regionales? Pero no ocurre en la práctica, por la razón que querramos, no ocurre eso. Esa es mi visión inicial del tema. José Luis, enganchado con lo que estás diciendo, vos muy bien mencionaste y de hecho te agradezco separar tu opinión del momento político, Sí. pero es cierto que tenemos las elecciones a muy pocos días y casi diría que hay un debate que es de todos los días y se vio en los debates también televisivos que hubo de los candidatos a diputado, donde está el que boga por el achicar el Estado, ¿sí? Incluso algunos hasta hacerlo casi desaparecer, salvo en lo que tiene que ver con la salud y la seguridad, y otros que no, que le dan un rol fundamental al Estado por las cuestiones de tipo social bueno, etcétera. José Luis, no sé si en base a esto que yo acabo de decir y lo que venía diciendo José Luis, Juan José, vos, ¿cuál es tu opinión o qué querés decir al respecto? ¿Yo? Juan José, Juan José. No entendí. Me quedé pensando recién. Mira, quisiera traer a cuento, ya que hablas de elecciones, un episodio que me parece que es ilustrativo. Sacándole tinte netamente político electoral, pero sino como ejemplo de toda la carga que tienen las empresas públicas para el acervo de nuestro país. Hoy pasamos las PASO, venimos de elecciones, y yo quisiera volver a dos momentos, ¿no? En abril de 2012 se lleva al Congreso el proyecto de ley de soberanía hidrocarburífera que tenía como un segundo capítulo la expropiación del paquete mayoritario de YPF. En un momento donde había, la economía crecía, se había ganado una elección con más del 50%, había mucho apoyo y había euforia en ese momento por recuperar YPF, se va al Congreso y se vota esa ley con amplias mayorías parlamentarias. Y un solo partido vota en contra, que es el PRO. No solo vota en contra, sino que dice, acá hay una confiscación, esto no puede ser, etc. Perfecto, o sea, una opinión disidente en ese momento. Segundo momento histórico, julio 2015, ¿sí? Se hacen las PASO en la ciudad de Buenos Aires y el resultado para el gobierno de la ciudad no fue el esperado. Quien era el candidato a presidente, o iba a ser el candidato a presidente, Mauricio Macri, anuncia en ese momento, luego de los resultados, anuncia que no se van a privatizar las empresas del Estado. Habla específicamente de YPF, habla de aerolíneas y alguna más. Y después fueron gobierno y efectivamente no se privatizaron. Tal vez hubo algún intento, pero no se privatizaron. Y más allá de la consideración política, no quiero detenerme ahí, sino quiero decir, ¿por qué en ese momento un dirigente de peso tiene que salir y decir las empresas no se van a privatizar? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el valor? ¿Sí? ¿Y qué podemos tomar hoy en día en el sector político o desde la academia, donde cada uno se ubique, como para decodificar? ¿Sí? ¿Por qué seguimos usando estas herramientas? ¿Por qué las tiene la nación, que tiene 36 hoy en día? ¿Por qué tienen las provincias, que tienen más de 150 de estas empresas? Sin contar cooperativas, que también a veces cumplen esos roles. ¿Por qué
el Estado ingresa a la vez en empresas privadas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. O sea, ¿cómo sacamos la hojarasca, ¿sí? Y nos metemos de lleno a tratar de desentrañar entre todos cuál es esa función? José Luis decía, si es una empresa del Estado, no le voy a pedir solo lucro. Yo estoy de acuerdo. Y le voy a pedir eficiencia. También estoy de acuerdo. Ahora, hay algo más detrás. ¿Qué más le voy a pedir a estas empresas? Que realicen su objeto comercial, que sean eficientes, o sea, que no tengan una sobredimensión de empleados, que tengan cierta avance tecnológico, que realicen un aporte para el desarrollo productivo, pero ¿cómo tienen que llevar adelante esa función? ¿A dónde tienen que apuntar? Digamos, todas esas son las preguntas que intentamos abordar y que a veces, como decía José Luis, por ahí está muy teñido de ideología y no podemos ver un poco más allá. Bien, en tu libro abarcás un amplio periodo que es 1946 a 2020. Yo quisiera llevar o acotarlo a 1983-2020, ¿sí? Pensando en las privatizaciones de los 90 y de alguna manera la vuelta atrás en algunas de ellas, como podrían ser casos de aerolíneas, AISA, como casos paradigmáticos, diría yo. Me gustaría escuchar la opinión de los dos sobre estas idas y vueltas que a mi entender no son solo en la Argentina. A ver, si me permitís, Juan José, déjame arrancar esta vez. Yo creo que las privatizaciones se hicieron obligadas. Y voy a retroceder un poquitito en el tiempo para esto. Por ejemplo, en el año 85, 86, por ahí, no recuerdo exactamente, YPF tenía una deuda externa de 5.000 millones de dólares. Y una deuda de esos años, 5.000 millones de dólares de 40 años atrás, y una deuda interna de 1.000 millones de dólares. El entonces ministro Zurbuil decidió que el Estado absorba la deuda externa, los 5.000 millones de dólares. Y le dejó la deuda interna a YPF. YPF no estaba ni siquiera en condiciones de bancar la deuda interna. Y fue brevemente, pero fue a cesación de pago. Un hecho inédito en la historia de YPF. YPF quedó en ese momento no solamente desprestigiada frente a la opinión pública, sino realmente quedó sin capacidad operativa. Recordemos que en ese momento YPF tenía un montón de contratos de servicio, con PECOM, con Brida, con Pluspe, tenía un montón de contratos de servicio que tenía que pagar. Y no tenía dinero, y si no pagaba, no había forma de desarrollar producción. Eso fue un problema serio, y yo recuerdo vívidamente el año 86 y el año 87, porque en esa época yo trabajaba en el campo y realmente fue terrible, porque tuvimos que prácticamente bajar todos los equipos de producción, de perforación. Bueno, fue un desastre. Y eso le pasa a una empresa del Estado y nadie se hace cargo. Uno le echa la culpa al otro, nadie se hace cargo. No hay rendición de cuentas verdaderamente. Entonces las cosas siguen pasando. Esa YPF, esa situación, llevó a que se generara lo que se conocía como el Plan Olivo 2, que básicamente fue lo que después Menem hizo un copy and paste e hizo toda la privatización en áreas principales, áreas secundarias, ventas de, qué sé yo, campos, como cuando vendieron Campo Durán con la refinería incluida, en fin, todo ese tipo de cosas. Lo mismo pasó en Agua y Energía. Agua y Energía, recordemos la crisis eléctrica, la más grande de la historia argentina, del 88-89, por una tremenda sequía, pero también porque el parque de generación estaba destruido.
destruido, a tal punto que el entonces gobierno tuvo que salir de urgencia a Alemania a conseguir plata para poder hacer un mantenimiento en la central costanera. No estoy hablando de hacer una central nueva, ¿eh? Pedir plata para hacer mantenimiento costoso, pero un mantenimiento al fin en la central costanera. Y todo eso lo paga el país. Todo eso va a parar al consumidor y va a pagar a nuestra industria y va a parar a nuestros servicios, y nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo. Absolutamente, en los papeles nadie se hace cargo. Entonces, yo veo, y eso llevó a la privatización de agua y de energía, y esa privatización se hizo con rabia, se hizo contra viento y marea, se hizo en muchos casos de una manera, yo diría, irreflexiva, simplemente porque había que hacerla, y entramos a hacer un montón de cosas que yo creo que serenamente, pensándolo serenamente, muchas cosas no las haríamos así, sino las haríamos diferentes, si es que queremos privatizar todo. Así que, a ver, que las empresas del Estado hayan estado fundidas en el 88, 89, en esos años, es una cosa. Que tengamos que destratarlas es otra. Ninguna de las dos está bien. Ninguna de las dos es correcta, ninguna de las dos es útil para el consumidor, ninguna de las dos es útil para el pueblo argentino. Así que a mí me parece que un error llevó a otro, y eso, bueno, nos lleva a donde estamos hoy. Juan José. Yo creo que este cuadro de situación que plantea José Luis no se entiende si no analizamos unos años previos, y te pido permitirme retroceder, que es el efecto de la dictadura cívico-militar en estas empresas, porque si llegaron fundidas, como dice José Luis, es porque alguien no las privatizó, pero sí le cambió el sentido, en general al Estado y en particular a estas empresas, que habían tenido un rol fuerte durante 3 décadas, 45-75, y que permitió, de la mano de un estado de bienestar que se imponía en el mundo, que no fue una creación nuestra, pero que era el modelo, tener un desarrollo productivo, industrial, tecnológico y una sociedad integrada, cohesionada. ¿Sí? Eso fue un logro de nuestro país en esas décadas, más allá de los conflictos políticos, y las empresas públicas eran el corazón de ese modelo económico. En la dictadura, bueno, se cambió el sentido, se las endeudó, se les dio una función más financiera, digamos, tuvieron atraso tecnológico, bueno, todo eso que después, con el recalismo, se trató como con YPF y otras más de recuperar, no se logró, también había problemas macroeconómicos en el país, y en los 90 se le dio el golpe de gracia. Pero ojo ahí, porque uno de los hallazgos del libro es, hablamos de los 90, de las privatizaciones, que se hicieron a mansalva, como dice José Luis, y era parte de un espíritu de época. ¿Sí? El Estado, correte, principio de subsidiariedad, anda al banco de suplente y esperá, los que actúan van a ser los privados. Ahora, no todo, fue venta YPF, sabemos, a lo largo de 10 años se termina vendiendo, aerolíneas y otras más, o sea, muy importantes, ¿sí? Hablamos de Agua Energía, de SECBA, de Hidronor, muchas empresas de ese tipo, pero también hubo, como sucedió con la salud y la educación, descentralización. ¿Sí? El Estado Nacional se sacó de encima una carga y se lo pasó a las provincias. Porque lo que encontramos al hacer el estudio es, bueno, hay muchas empresas que las tenía el Estado Nacional y hoy las administran las provincias, y hay que decirlo, digamos, son un eje central para las administraciones subnacionales, ¿sí? Y que las cuidan, y tenemos distribuidoras eléctricas, tenemos de producción, hoy están en renovables, en muchos sectores, incluso en la Ciudad de Buenos Aires, que uno podría pensar, bueno, no es del ideario, ¿no? de este gobierno, y tiene 5 o 6 empresas importantes. Entonces, las privatizaciones las podemos analizar de diferentes maneras. Ciertamente, fue un golpe de gracia ese acervo nacional que era producto del ahorro
del pueblo argentino y de toda esa capacidad que pusieron un montón de hombres y mujeres al servicio de desarrollar bienes y servicios comunes, ¿sí? Con ese sentido de interés general. Ahora bien, lo cierto es que el Estado no puede hacer todo y las empresas no pueden ser deficitarias per se porque tienen una función pública que cumplir. Entonces, hoy no podemos tener aquellas empresas que eran una escarapela y esa reminiscencia o nostalgia, como hablábamos hoy antes de la charla. Tenemos que buscarle un sentido práctico actual. ¿Sí? Tenemos que ser inteligentes. ¿Sí? Tenemos 30 y pico de empresas, bueno, las queremos a todas. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es la función? Hoy en este país y en este mundo actual, bueno, tenemos que ser pragmáticos. Entonces, yo creo que tenemos que exigirles estándares, si van a actuar en el mercado, estándares del mercado, de transparencia, de eficiencia, gobierno corporativo, compliance, toda esa integridad. Bueno, cúmplanlo como cualquier otra empresa que es una sociedad anónima. Ahora, tampoco es para que se escindan de las políticas públicas, de las directrices del Estado, porque para algo el Estado está ahí adentro, para algo ponemos 5.000 millones de dólares en YPF, y para eso nombramos los directores, bueno, con diferentes modalidades. Por ahí YPF no sé el caso específico, pero tiene una estructura societaria diferente, cotiza en bolsa, digamos, una empresa mixta. Pero en otras, como IASA, que hablábamos hoy, 100% estatal, bueno, tiene una función diferente que cumplir a cualquier empresa del mercado. ¿Sí? A veces nos vamos de mambo, queremos hacer todo a la vez y perdemos el foco, ¿no? Entonces hay muchos desafíos actuales, y celebro estas discusiones porque uno aprende todo el tiempo, y José Luis hablaba recién de agua y energía, de la generación eléctrica. Se están por vencer un montón de concesiones de los 90. ¿Sí? Hidroeléctricas, no sé, en puertos, en vías navegables, un montón. O sea, aquel modelo de los 90 hoy en algún sentido se está acabando, porque eran concesiones a 25 o 30 años. Entonces, es oportuno repensar qué modelo queremos para el Estado y para las empresas públicas y para el mercado. ¿Quién va a jugar qué rol? ¿Sí? Eso hoy está abierto y tenemos una elección en puertas y no son cosas que escuchemos, ¿no? Que se debaten. No está en la agenda esto. No. Perdón. No, por favor, José Luis. No, a ver. Lo que yo dije antes no significa que yo, obviamente, porque estaba gran parte de mi vida, que no crea que las empresas privadas pueden cumplir el rol que cumplen las empresas públicas, igual o mejor. Algunos de los roles seguramente. Algunos de los roles seguramente. De hecho, hay países importadores, netos importadores, que no tienen empresa del Estado que se carga de la importación, sino son el mercado, la demanda es la que importa. Hay 10, 20, 30 empresas que importan y venden y compran y hacen todo lo que hay que hacer, lo que conocemos como libre mercado. Pero otra vez, una vez que describimos las empresas del Estado tal como las conocemos, y decimos, sí, tienen que tener controles, por supuesto, tienen que cumplir normas, supuesto, pero en la práctica después no pasa eso. La realidad es que después, en la práctica, hay intervención, no del Estado, sino del gobierno de turno, y no solo del gobierno de turno, sino también del partido político, que no es lo mismo que el gobierno, que no debe ser lo mismo que el Estado. Y es ahí donde la cosa empieza a complicarse y empieza a generar un nivel de ineficiencia que termina siendo gravoso para el consumidor final, es decir, para el ciudadano al cual se pretendía proteger con esa empresa. Termina siendo al revés, una especie de Frankenstein que escapa al control de todos. Entonces, para eso tenemos que tener otras reglas, tenemos que tener otro Estado. Para tener una empresa como Equinor, tenemos que tener un país como Noruega, porque Equinor es una empresa del Estado, es una empresa controlada por el Estado, 60% controlada por el Estado, pero un Estado que no confunde Estado con gobierno y gobierno con partido político. Entonces, esa empresa es tan buena o mejor
que una empresa privada pura que cotiza en bolsa en Wall Street. Y un ejemplo que pongo en esto es el siguiente. Por ejemplo, YPF hoy. El Estado hace un aporte de capital en el YPF de hoy, como por ejemplo a través del impuesto a la riqueza, lo que sea. No estoy discutiendo, está bien, está mal, ok, es una decisión, ahí está la plata puesta para producir el gas, digamos. Ahora, los privados no se diluyen. Si yo hago un aporte de capital y el resto de los accionistas no hacen un aporte de capital proporcional, el resto de los accionistas que no aporta debería de diluirse, cosa que no sucede en YPF. El Estado puede ponerle 500 millones de dólares, YPF 1.000 millones, lo que quiera, y los privados van a seguir teniendo 49% de la empresa. Entonces yo pregunto, cuando hablamos de proteger, digamos, de la ambición desmedida, de la actividad privada y que eso ataca a los intereses nacionales. No estamos haciendo eso con YPF, poniéndole plata adentro y que los privados que están adentro de YPF ni se imiten y sigan teniendo el 49% de esa empresa capitalizada. Sí, evidentemente sí, porque es comodísimo ser un accionista minoritario de YPF. Es comodísimo. Me llevan a cocollito para todos lados. Entonces, ahí se me mezclan las cosas, entre las intenciones y la práctica, y los controles. Y ahí es donde pierdo completamente la pista de para qué las queremos. Me confunde muchísimo, bueno, no me gusta, en una palabra. Quizás volvamos al tema YPF porque la idea más sobre el final es tratar algunas empresas en particular. Pero me quedó rebotando en mi cerebro cuando vos mencionaste, Juan José, cuando se creó esa comisión para asegurar la soberanía hidrocarburífera, allá por 2013, 2014, si no me equivoco. Me parece interesante si pueden expresarse sobre la diferencia y la conveniencia entre la soberanía, lograr la soberanía hidrocarburífera o el autoabastecimiento. Déjame decir algo de esa comisión, primero. Era una comisión con un nombre larguísimo de inversiones hidrocarburíferas, y lo que escondía detrás, sin decirlo del todo, tiene que ver con uno de los famosos péndulos argentinos de los que hablan los politólogos y los economistas. Y en este caso era una admisión de un error, que es reconocerle a las provincias el dominio originario, no el error en reconocérselo, sino en no saber dónde está el límite de ese dominio originario. Entonces, en esto del péndulo, lo que había sucedido, las provincias pasaron a ejercer todas las potestades, y la nación, a través de la Secretaría de Energía, se había quedado sin herramientas. Esa comisión, de alguna manera, intentaba, bueno, desde nación voy a ver si las empresas invierten, si no invierten, hasta dónde, cómo, era en el momento de auge de Vaca Muerta. Entonces se trataba de recobrar lo que dice la propia ley, que es el diseño de la política energética y después controlarla. Ahora bien, la ley se llamó de soberanía hidrocarburífera y el artículo 1 decía: se declara de interés público nacional y objetivo prioritario el autoabastecimiento. ¿Qué es autoabastecerse? José Luis lo podrá explicar mucho mejor desde el punto de vista técnico. Es satisfacer tu demanda con tus propios recursos. Digamos, si tenemos recursos, usémoslo para proveer a la demanda y para mejorar la calidad de vida de todos y para que la industria tenga los precios más económicos y sea competitiva. Ese objetivo, ahí se llama hidrocarburífero, ¿sí? Pero me parece que hoy tenemos que ser más finos, ¿sí? En petróleo, bueno, exportamos petróleo, o sea, no tenemos problema por ese lado, salvo algunas coyunturas, pero no es un tema. Y en gas tenemos una cuestión adicional, que es la estacionalidad. O sea, tenemos un consumo que en invierno se cuadriplica a nivel residencial. ¿Cómo lo afrontamos?
necesitamos sí o sí el autoabastecimiento de toda la demanda todo el año, incluidos los picos de invierno, o podemos pensar para esos momentos que yo puedo importar tranquilamente, si en otro momento exporto, entonces ya lo pienso desde otro lado, por ahí más fiscal, o compensando esos periodos. ¿Sí? Tengo los recursos en Vaca Muerta, ahí sí, puedo seguir explotándolo. Y aquella comisión empezó con el Plan Gas 1, Plan Gas 2, después el gobierno anterior siguió con la Resolución 46 y ahora tenemos el Plan Gasar. Bueno, son todos programas de estímulo para que esos recursos del subsuelo aparezcan y lleguen a la demanda, ¿sí? Satisfacer una demanda que ojalá vaya creciendo y podamos industrializar el gas y darle a nuestros vecinos también. Sobre todo aprovechando estas coyunturas internacionales donde el gas está a 30 y nosotros lo producimos acá a 3.50. Bueno, ¿cómo podemos sacarle provecho? Pero lo primero que tenemos que hacer es producir nuestros recursos. Ahora, hay que desarrollar infraestructura para que satisfacer esos picos de invierno. ¿Es eso necesario? ¿Es eso útil económicamente y técnicamente? ¿Qué hacemos con el gas el resto del año? Si son solo picos de invierno, el resto del año, bueno, los porto, tengo demanda, puedo llegar, es técnica y económicamente factible. Entonces yo creo que ese objetivo de soberanía energética, primero la ley está vigente y segundo, sigue siendo útil, pero tenemos que poder tener sintonía fina ahí de qué recursos estamos hablando, de qué momento y cuál es la finalidad última del Estado. José Luis. Sí, yo pienso lo siguiente. Nosotros tenemos una organización industrial que no deja conforme del todo a nadie. Para la industria de los hidrocarburos. Ahora bien, es lo que tenemos. Entonces nosotros hoy, la gestión de producción de hidrocarburos es privada. Esto es así por ley en Argentina, incluyendo a YPF, que está sometida a la SEC en Nueva York. Ese es un hecho. No la retiramos de la SEC, sigue estando en la SEC, así que se supone que nos gusta estar en Wall Street. Si no, le hubiéramos sacado. Y tenemos toda la actividad privada. Lo primero que quiero decir con esto es lo siguiente. La necesidad de sacar planes de incentivos para producir gas natural, incluyendo aquel en el que me tocó trabajar, la Resolución 47, es una aceptación del fracaso del Estado en generar un mercado competitivo. Si yo tengo que incentivar la producción de gas, si tengo que hacer eso, es porque no tengo un marco regulatorio capaz de que pueda producirse a través de las capacidades de las empresas que están interviniendo, sea YPF o sea la que sea. Entonces, para mí, la existencia de un plan es la admisión del fracaso del marco regulatorio vigente en cada momento. El plan lo terminamos haciendo porque vivimos la coyuntura, porque en Argentina no miramos más allá del día de mañana. Pese a todo lo que digamos, la realidad es que vivimos controlados por el día a día. Y vivimos de plan en plan. Absolutamente. Entonces, me parece que esta forma de organización industrial, de vivir permanentemente con planes que regulan la producción y que asignan el recurso a través de subsidios extendidos, subsidios que francamente en muchísimos casos no tienen sentido. Acá estamos subsidiando a todo el mundo subsidiando, lo cual es un costo enorme e innecesario para los mismos subsidiados, que somos los que bancamos al Estado. Entonces no entiendo bien cómo a través de todos estos mecanismos tortuosos de subsidio y de estímulos queremos llegar a la soberanía energética, concepto que no termino de entender tampoco. No sé qué quiere decir soberanía energética, sé lo que quiere decir autoabastecimiento. Personalmente,
el autoabastecimiento para mí no es lo importante. Para mí lo importante es que la balanza de pago dé positiva. Puedo importar, pero si tengo que exportar todo lo que pueda. Y si es necesario importar en determinado momento, lo haré. O mejor, permitiré que lo hagan los actores que están operando en el mercado. A mí no me interesa ni la soberanía energética, el concepto de autoabastecimiento me parece un concepto, a ver, no sé cómo definirlo, pero me parece que es un concepto perimido, un concepto de los años 70, cuando estaba la Guerra Fría y uno desconfiaba del otro. Hoy, a mí lo que me interesa es que la industria de los hidrocarburos en Argentina sea un motor de desarrollo. Y si tengo que importar 2 meses gas natural licuado en invierno para poder bancarme y poder exportar a su vez todo el año, bienvenido sea. Bienvenido sea. Ahora, yo no veo cómo a las empresas actuales, incluyendo a YPF, y principalmente YPF, que tendría que estar exportando hace rato gas natural licuado, ¿cómo va a ser para hacerlo? Si no tenemos ni el más elemental derecho de propiedad. Si YPF exporta, la plata que tiene está obligado a entregársela al Estado para que le dé pesos que ni siquiera le sirven para recomprar los dólares para pagar la deuda. Ahora, ¿qué podemos hacer para que ese derecho de propiedad no sea vulnerado? ¿Y cómo podemos imaginarnos que vulnerando ese derecho de propiedad elemental podemos tener una industria exitosa? Entonces, a mí me parece que hay un nivel de ideología que nos impide, no impide ser objetivos. Nos impide. La veo como un freno de mano a la ideología, francamente lo digo, la que sea, la que sea. Yo no entiendo cómo se le puede decir a una empresa, te voy a sacar una ley para que durante 20 años desarrolles proyectos, pero ojo, la plata me la tenés que dar a mí, no sos dueño de la plata, vos no sos el dueño de la plata, me la tenés que dar a mí. No entiendo cómo eso puede funcionar. Y no entiendo tampoco, yéndome un poquito más allá, cómo puede ser que saquen una ley de promoción de hidrocarburos por 20 años, que supuestamente va a estar terminando en el año 2041, 2042, y resulta que también sacamos una ley de electromovilidad que va a destruir el mercado de los hidrocarburos a partir del año 2033, 2034, 2035. No sé cómo se conjuga todo eso. Lo tengo confuso. Veo unas sumas y restas, una suma algebraica que no sé si va a dar positiva o negativa, pienso que negativa. Y entonces me parece que hay que parar la pelota y sentarnos a pensar con un poco más de detenimiento. Y dejando la ideología de lado y pensando en los grandes objetivos. ¿Cuáles son los grandes objetivos? Que el Estado deje de poner plata en energía, que podamos tener abastecimiento a precios razonables, que seamos fuertemente exportadores y que generemos mucho trabajo interno. Ese es mi problema. Yo veo todo muy confuso, como si hubiera luchas de poder. No sé. Juan José, bueno, acá José Luis acaba de mencionar la ley de inversiones hidrocarburíferas y su confusión ante otras leyes que parecería que tienen cierto nivel de incoherencia. ¿Tenés algo para aclarar, para quitarle alguna duda quizás a José Luis? No sé si te pongo en un aprieto, pero bueno. No, para nada. Pero déjame tomar otros aspectos de lo que dijo José Luis, en los que igual no estoy de acuerdo, así le ponemos un poco de pimienta. ¿En qué no estoy de acuerdo? En que los planes de estímulo a la producción de gas sea el reflejo de un fracaso del Estado. Me parece que sí es el reflejo de una situación que combina lo sectorial, digamos, del subsistema energético, con la macroeconomía del país y con la situación económico-social de la población. Cuando uno pone todo eso en una bolsa, el Estado advierte que tiene que actuar, tiene que llevar adelante alguna herramienta.
que busca, o sea, que en el diagnóstico tiene en cuenta dos elementos. Por un lado, que la producción, y sobre todo hoy que tenemos mucho no convencional, tiene que estar todo el tiempo invirtiendo para que no se caiga, la industria tiene que estar todo el tiempo invirtiendo para que no se caiga la producción. Y uno puede en cuenta a lo largo de los últimos lustros que durante muchos momentos esa producción declinó fuertemente. Por otro lado, si yo dejara el mercado libre, che, tenemos los recursos, produzcamos gas y petróleo y vendámoslo a las industrias y a la demanda. Pero ahí está el otro problema, que es que parte de la demanda, no digo toda, yo coincido con lo de segmentar y no subsidiar a todo el mundo, pero parte de esa demanda no lo puede pagar. Entonces, yo puedo producir el gas, pero después no voy a tener un consumo o un consumidor que va a poder pagar. Entonces, el Estado asume una parte de ese precio. Ahora, a la vez, los planes de estímulo le aseguran, según el diseño, no son todos iguales, pero hay una línea de continuidad. Pero le asegura al productor una demanda, que hay una usted que alguien se lo va a comprar. ¿Sí? Y por lo menos este último plan en el que yo he trabajado, a la vez valoriza el gas, porque si no lo que había ocurrido antes es el gas aparece, hay poca demanda y se matan por conseguir clientes y el precio cae estrepitosamente. Uno puede decir, bueno, beneficia a la industria, al consumidor. Sí, pero también tengo que lograr que el empresario, el productor siga invirtiendo para no haga un precio de liquidación, porque mañana me quedo sin gas. Entonces que reponga ese gas. Entonces buscar un equilibrio ahí. Entonces, yo creo que ojalá pueda haber regla de mercado, el productor hace un contrato con la industria a largo plazo, 20 años, y vende gas y el Estado no hace nada. Y sí, podrá suceder, en algún momento sucedió. Hoy estamos lejos de eso, tal vez no tanto por, el subsistema energético, sino por otras cuestiones macro que tenemos que tener en cuenta. Lo segundo que quiero decir ahí es que algo de error de YPF después podemos volver. Efectivamente, YPF la dejamos que siga cotizando en bolsa, y en aquel momento que llegó 2012, que se podría haber diseñado lo que quería, porque se iba a aprobar en el Congreso, o sea, uno le daba el formato que se decidiera, y el proyecto de ley que después se termina aprobando es 51% estatal. ¿Cuáles eran dos alternativas? 20% estatal, como a principios de los 90, o sea, ponés menos plata, pero manejás la compañía. O 100% estatal. Y ahí hubiéramos tenido una nueva ENARSA, tal vez ahí sí la puedo fusionar, ¿sí? Con la actual IASA. No se tomó esas decisiones, se buscó un intermedio, solo la mayoría, la mitad más uno. Bueno, eso implica que sigo teniendo privados, sigue siendo una compañía abierta que cotiza en bolsa, una compañía mixta claramente, pero con el Estado adentro. ¿Qué implica que el Estado esté adentro? ¿Qué rol se le agrega a eso cuando nación y provincias deciden entrar en la compañía? Bien, ese es un debate, claramente es un debate. Ahora, si yo tomo la nueva configuración de las empresas públicas a nivel internacional, ¿sí? Lo que se llama el gobierno corporativo, uno de los drivers ahí es generar valor para la compañía, para todos sus accionistas, el Estado que es mayoritario y los privados. ¿Y qué implica generar valor? José Luis decía, bueno, el Estado pone plata, la empresa no le devuelve. Yo no sé si le tiene que devolver plata al Estado. Al menos, por lo menos que vaya a invertir. Porque José Luis decía, bueno, quiero trabajo argentino. Y bueno, para mí esa es una de las claves de la soberanía. Si yo tengo mis recursos, bueno, explotémoslo con trabajo argentino, con pymes locales, con la industria. Digamos, quiero desarrollo local. Y un desarrollo que sea sustentable. Y ahí sí, si querés, me meto en tu pregunta, Daniel. Efectivamente, tenemos un proyecto de ley de fomento a las inversiones hidrocarburíferas. ¿Sí? No modifica la vieja ley de hidrocarburos, sino que trata de estimular la inversión en el sector con algunas, algunas particularidades que inciden en la macroeconomía, o sea, al revés, la macroeconomía incide en el sector, entonces acá se busca abrir algunas puertas que hoy están entrecerradas, ¿sí? De acceso al mercado libre de cambio, poder exportar, disponer de una parte de esa producción y una parte de esas divisas.
nuevamente, es coyuntura. Estamos tratando de ir sobre la coyuntura y tratar de estimular una producción que hoy está pujante, vemos los números, pero tenemos mucho potencial. Entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar ese potencial? José Luis decía aquí YPF exporte GNL. Y yo estoy de acuerdo. Sí, primero hay que satisfacer la demanda interna, resolvamos lo de la estacionalidad, y después exportemos a Chile, exportemos a Brasil, generemos excedentes que estén muy por encima de nuestra demanda interna, y bueno, y aprovechemos los precios internacionales. Todo eso yo estoy de acuerdo. Con un formato que eso lo habilite. Hay que desarrollar infraestructura. Ahí alguien preguntaba, ¿quién hace la infraestructura? Y esto que compartí con José Luis. La infraestructura troncal en nuestro país, eléctrica, gasífera y de hidrocarburífera, la hizo el Estado y las empresas públicas. La administración anterior intentó hacer un nuevo gasoducto troncal con un sistema bien privado, asegurando una tarifa en dólares, etc. Después la macroeconomía impidió que eso avanzara. Hoy se está más por un esquema de obra pública. Bueno, son modelos, ¿no? Modelos que intentan lograr el resultado. A mí me interesa el resultado. Si lo tiene que hacer el Estado, una empresa pública y una obra pública, bueno, si lo puede hacer el mercado, que lo haga el mercado. Ojalá, que invierta la industria para decir, así puedo evacuar todo el gas que puedo sacar y el petróleo. Y una palabra sobre sostenibilidad. Hoy la agenda de cambio climático y la transición energética se nos impone. Se le impone al sector hidrocarburífero, que debe hacerse cargo. Yo no veo una contradicción entre un proyecto de ley y otro. La verdad que no veo. Van de la mano. Obviamente que la transición es un proceso, hay que definir velocidades, hay que definir objetivos, y no podemos ser prescindentes, eso está clarísimo. Ahora, como digo esto, digo también, tenemos vaca muerta, la vamos a dejar ahí abajo, el gas, que es el vector de la transición energética, que es nuestro mejor jugador, ¿lo vamos a dejar en el banco suplente? ¿O lo vamos a aprovechar? Hoy lo vamos a aprovechar. Nosotros no producimos carbón, que es el mal de la matriz energética mundial. Bueno, descarbonicemos la matriz. Nosotros no tenemos carbón, o sea, una pequeña, un 1%. Entonces, ya estamos ahí parados. Hacemos esfuerzo de electromovilidad, eficiencia energética, sigamos rondas renovables. Bueno, busquemos el mejor modelo. Hidroeléctricas chicas. O sea, nuestra matriz es un lujo a nivel internacional. Bueno, sigamos apostando ahí, aprovechemos la oportunidad que nos da esa agenda sin descuidar nuestros propios recursos, nuestras capacidades industriales, tecnológicas, humanas, que son muchas, porque si no también nos compramos agendas externas, ¿sí? Y después terminamos importando toda la tecnología, y ahí estamos en la misma situación que antes. José Luis, te veo con ganas de intervenir. Sí, sí. Primero, yo no creo que pueda haber soberanía sobre un commodity. Porque la soberanía significaría que nosotros somos inmunes a cualquier estímulo externo. Y no podemos serlo. De un modo u otro es imposible, absolutamente imposible, por más que cerremos todas las puertas, que nosotros podamos ser indiferentes a lo que pasa en el mundo. El hecho de tener que cerrar el país es una respuesta y una demostración de que no somos indiferentes y no podemos serlo. Por eso a mí es un concepto que me suena más declamatorio político, no me dice mucho desde el punto de vista del bolsillo de los argentinos. No me dice mucho. Pero bueno, quería hacer esa salvedad. Sin la menor duda, porque fueron muchos los temas que tocó Juanjo, yo tomando este último, el tema de la electromovilidad vinculada con el tema del cambio climático. Argentina aporta el 0,6% de las emisiones globales, 0,6%. El sector energético
en su conjunto es la mitad, 0,3%. El transporte dentro de ese 0,3 es el 0,1. Entonces nosotros estamos intentando sacar una ley de electromovilidad que hoy nos dice esto. Para el año 1 de enero del 2041 no se pueden comercializar más vehículos de motores de explosión interna. Lo cual, obviamente, está diciendo que los autos de los vehículos eléctricos son más caros que los de explosión interna, porque de lo contrario no necesito fijar una fecha, la gente sola iría a comprar el más barato, que sería el auto eléctrico. Como eso no sucedería, tengo que forzarlo con una determinada fecha. Así que lo primero es eso, va a haber una oferta de autos más cara que la de los motores a combustión interna. Ese es un punto. Número 2, lo que nosotros estamos diciendo es, mirá, en el 2041 no podés comercializar más autos internos. El parque automotor argentino tiene 15 años de antigüedad promedio. Lo cual significa que más o menos en 2025, 2026, prácticamente los autos que se vendan ahí van a durar hasta el 2041, aproximadamente. ¿Qué valor de reventa tienen esos autos? ¿Qué consigue un tipo que tiene un auto en el 2030, 2029, 2028? ¿Qué valor lo puede revender? Le estamos destruyendo el valor a la gente. ¿Para qué? Para que compre algo más caro, para lo cual tampoco tiene dinero. Con lo cual, para que sea un éxito, el Estado va a tener que subsidiar esos autos eléctricos. Entonces, otra vez, vemos al Estado subsidiando algo que francamente no lo necesitamos, porque tiene un impacto del 0,1%. El mundo no se va a enterar si nosotros tenemos pleno éxito con la ley. El mundo no se va a enterar, ni se va a dar cuenta. De manera que me parece que hay una desproporción entre nuestro esfuerzo y los beneficios que podemos obtener de ese esfuerzo. Yo creo que Argentina tiene que exportar rápidamente, masivamente, gas natural licuado y gas natural por gasoducto, en bolsita de polietileno, como sea, en sachet, como quieran, masivamente, y masivamente petróleo, con toda la potencia que seamos capaces de hacerlo. Creo que eso tenemos que hacerlo. No nos olvidemos una cosa, básicamente en el mundo tenemos dos grupos de países. Un grupo de países, países desarrollados, que se desarrollaron quemando intensivamente combustibles fósiles, porque esa fue la fuente única de desarrollo económico, los combustibles fósiles, y que hoy tienen un estándar de vida altísimo. Y el stock de emisiones acumulado, digamos, desde la revolución industrial hoy, es enorme. Pero los tipos hoy miran y dicen, mira, China exporta el triple, emite el triple de lo que emito yo. ¿Y qué cree? ¿Que no crezca como creciste vos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que empobrecerse porque ahora vos estás preocupado por aquello que derrochaste durante 70, 100 años? Por lo tanto, hoy hay una puja y se va a ver en Glasgow el 31 de octubre, y yo anticipo mi opinión, Glasgow va a ser un fracaso, y ya está siendo un fracaso. Y ahí lo que se va a discutir no es el cambio climático, no es si la temperatura va a subir 0,1 grados centígrados cada 10 años. Esa es otra discusión, yo no creo en absoluto en eso. Pero es otra discusión. La discusión acá es quién crece y quién no crece. ¿Cómo hago yo para alimentar a mi gente y sacar a mi gente de la pobreza? Ahora que vos creciste, querés que yo no crezca. Porque total, los países desarrollados hoy tienen una relación prácticamente inexistente o muy tenue entre crecimiento del Producto Bruto y demanda de energía. Consiguieron desengancharse a favor del crecimiento, porque migraron fundamentalmente a servicios
notablemente servicios financieros, y la industria se la tiraron, en el caso de Europa, a Europa del Este. Entonces son súper eficientes, porque sacaron todo lo de encima. Ahora, ¿cómo crece Argentina? ¿Cómo crece Brasil? ¿Cómo crece India? ¿Cómo crece China? ¿Cómo hacen para crecer? Poniendo energía alternativa aleatoriamente renovable. Ya vemos lo que pasó en Europa y lo que pasa en China y lo que pasó en febrero del año pasado en Texas. 700 muertos. ¿Qué modelo queremos? ¿Qué queremos hacer? Crezcamos. Yo creo que la posición de Argentina no tiene que estar alineada con Estados Unidos, tiene que estar alineada con los BRICS, con Brasil, con Rusia, con India y con Sudáfrica, que están diciendo, señores, yo voy a seguir creciendo. No vengas ahora a ponerme el freno de mano, una vez que vos hiciste la diferencia. Estimados. Entonces, esto, para mí, este proyecto de ley, que se lleva de patadas con el proyecto de ley de hidrocarburos, porque yo digo, promuevo hidrocarburos, pero después dejo consumirlo. ¿Qué va a hacer YPF en el año 2030, cuando se desplome la demanda en nafta? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con la refinería? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? No sé, José Luis. me parece que no se sentaron los dos equipos a decir hagamos un único proyecto o un proyecto compatible con el otro. Esa es mi opinión. José Luis, Juan José, la verdad que esto da para una reunión de no sé cuántas horas. Ya creo que, bueno, yo estoy atrapadísimo y supongo que toda nuestra audiencia también está atrapada con los temas. Quiero, obviamente que la transición energética es un tema de este tiempo y más que interesante y que da para mucha charla. Quiero traerlos para estos últimos minutos al tema central de nuestra charla, que era el rol de las empresas del Estado, con lo cual, si bien también hay un rol en la transición, pero vayamos específicamente a la función que hoy día cumplen. Tenemos acá un común amigo, Nino Barone, que pone una pregunta que lo involucra. Dice, durante mis más de 50 años en la actividad gasífera, empezó muy joven, muy joven, casi en la cuna, actuando en el Estado y en la actividad privada, prescindiendo del aspecto político del momento, observo que el mayor desarrollo del sistema de transporte de gas se concretó bajo control estatal. Me gustaría alguna reflexión de los expositores sobre el tema. Primero José Luis, que arrancó en gas del Estado. Ok, y sí, otro no lo podía hacer porque el Estado tenía el monopolio. Así que si o lo hacía el Estado o no lo hacía nadie, pero eso es forzado por ley. En otros países no lo hizo el Estado, en otros muchos sí, en Rusia lo hace todo el Estado, en fin. Pero no, yo creo que son esquemas válidos, no me preocupa tanto a mí si lo hizo el Estado o no, sino con qué eficiencia lo hace. En definitiva, ¿cuánto me cuesta a mí ese servicio? Eso, el costo verdadero de ese servicio. Si lo puede hacer el Estado y lo puede hacer eficiente, que lo haga. No tengo ningún prejuicio, pero ninguno respecto de eso. Así que mi reflexión es que el Estado lo hizo, podemos hablar horas de eso, podemos hablar de grandes cosas que hizo el Estado en materia de gas y grandes macanas también. Pero lógico, en la vida todo el mundo comete errores y no, así que no voy a cargar las tintas sobre eso. Pero hubo importantes hechos, yo diría, pioneros en el mundo, como fue el gasoducto del 49, que fue un gasoducto pionero en el mundo, inobjetablemente. Fue un acierto en ese momento del gobierno, que no creo que ningún argentino de bien pueda negarlo. Pero también hubo otras cosas que no fueron tan buenas y que se podrían haber hecho mejor. Así Juan José, Juan José, el nuevo gasoducto del que se está hablando y que entre las cosas que están saliendo en los medios es que estaría a cargo de IASA, quizás con participación de YPF. ¿Algo que comentar? Primero, algo sobre lo que dijo José Luis. El Estado a veces hace obras de infraestructura, ha hecho históricamente,
que después duran 100 años, e incluso a veces vienen los privados y se montan encima y la explotan, pero la inversión la hizo el Estado. ¿Sí? Y eso lo tenemos que recordar cuando venzan esas lícitas, esas concesiones. Segundo, el Estado a veces tarda mucho y gasta más. Eso es cierto, tiene que ser eficiente y ojalá, sí, porque es recurso de todo. Pero finalmente la obra está, o en el mejor de los casos, ¿no? Y esto lo digo porque hay otros esquemas, yo tampoco me niego ideológicamente, incluso a la articulación público-privada. Alguien preguntaba por el chat por IMSA. Bueno, ojalá que el Estado nacional, las provincias, los privados articulen en pos de un objetivo común. Pero hemos visto también que esos esquemas público-privados, a veces es el privado montándose en una función típicamente estatal para hacer un negocio financiero que cuando le cambian los economics, entonces la obra no se hace. Y esto lo vimos con el gasoducto Vaca Muerta. Se iba a hacer con otro esquema y cuando te explota la macroeconomía, no aparece el caño, no está, no se hace. ¿Por qué? Porque quien iba a poner financiamiento no lo pone. Entonces, si es con financiamiento chino, si es con obra pública presupuestaria o si es con inversión privada, todos los modelos son válidos y a veces hay que buscar un mix. El sistema transportar hoy, bueno, yo no estoy metido ahí, pero digamos, se está pensando, no que lo haga IASA, sino utilizar parte de esos fondos que se recaudaron con el impuesto a la riqueza. Esto es lo que anunció el secretario de Energía. No sé si va a alcanzar, tal vez hay que buscar también otras fuentes de financiamiento. Y ojalá los privados también tengan algo que aportar ahí, porque después esto beneficia a todos. Pienso en el sistema, ¿se acuerdan? El FONIMBEMEM, capitalizaron deuda y las centrales están ahí hoy y generan. Bueno, buscar esquemas donde todos aporten un poco para tener infraestructura que va a permitir. Hoy con el plan GASAR funcionando, estamos a tope en infraestructura. O sea, el gas está y se puede desarrollar mucho más y se empezó a exportar en firme a Chile. O sea, tenemos los recursos, aprovechémoslo y sigamos explotando. Si tenemos una limitación que pasa por la capacidad de evacuación, bueno, mejoremos eso entre todos. Yo creo que este gasoducto, que hay que hacerlo, que es necesario, que no se hizo como... Coincido con lo que dice Juan José del caño que se llama gas del centro, creo, algo así. Pero el caño hay que hacerlo, seguro. Ahora, al Estado le va a costar 15% el costo de financiamiento. Y no importa si el Estado agarra y pone toda la guita al contado, porque si el Estado agarra y pone toda la guita al contado, ese mismo dinero va a necesitar pedirlo prestado para hacer otra cosa que de otro modo debería haber hecho con la plata que puso en el gasoducto. Así que eso tiene un costo del 15%. Seguro. Hoy, seguro. Y creo que por varios años más. Pero el gran problema que yo veo es no que lo haga el Estado, sino cómo lo hace. Yo miro, por ejemplo, Genea. Genea es un gasoducto que se hizo, lo hizo el Estado. Y ese gasoducto que hizo el Estado hoy no está terminado. Y es lógico que no esté terminado porque, por ejemplo, no hay gas de Bolivia ni del norte para traer por ese gasoducto. Hubo que invertir el sentido de circulación porque no estaba el gas para llenar ese gasoducto. ¿Cómo es posible que hagamos un caño que cuesta 1.500 millones de dólares y no tengamos primero presente si hay gas o no para llenarlo? Entonces, esas son las... A mí no me preocupa que haga el Estado, me preocupa cómo lo hace. ¿Cómo lo hace? Ese, por ejemplo, y no solamente eso, se expandió capacidad de transporte en el gasoducto norte, además de hacerse el Genea. Todo eso es plata tirada a la basura. Tirada a la basura. De hecho, hoy está Genea, se le pasa un poco de gas, pero no está hecho el desarrollo en las redes en las ciudades. Con lo cual, el gas hoy apenas está alimentando, no sé, 20.000 personas. No creo que más de 20.000 personas. Y no sé si no estoy diciendo excesivamente. Profesor. Y si es monstruo. Sí, Juanjo. Genea. Hay muchos niveles a través de los cuales uno puede analizar. Primero, el diseño inicial.
¿sí? Necesitamos un caño tan grande, un gasoducto troncal. Se estaba pensando que Bolivia nos iba a proveer de 20 palos, flat, todo el año, por muchos años. Bueno, eso uno podría decir, no resultó. Hoy vemos que Bolivia declina, entonces eso no resulta. Ahora, ¿por qué no está listo el GENEA? Fueron muchas etapas licitadas. Uno mira a una empresa como Techin, hizo lo que tenía que hacer, impecable, lo entregó, ya está. Pero era una etapa. Por ahí otros contratistas no hicieron lo que tenían que hacer. Y el problema está ahí, que no se terminó la obra en los términos que había que terminarlo. Tercero, efectivamente, el GENEA es un gasoducto troncal. Después hay que hacer las derivaciones y tiene que llegar al pueblo y hay que generar demanda. Ahí hay que preguntarse, ¿tenemos capacidad residencial, industrial, de instalar industrias, todo para desarrollar todo el gas? Y si no, decir, bueno, el gas era para llegar a los centros de consumo en Buenos Aires. Nosotros de entrada en su momento dijimos, bueno, también pensémoslo al revés, y es lo que terminó funcionando, ¿sí? Del sur llevar gas para el norte. Y hoy la decisión, digamos, las discusiones son otras. Si yo tengo gas en Vaca Muerta, ¿cómo llego a mis vecinos? ¿Sí? Tal vez me sirva para hacer algún desarrollo y llegar a, no sé, a Brasil. Hay que hacer mucha inversión, tenemos que tener contrato a largo plazo, ver si a los industriales de San Pablo les interesa hacer lo que tienen que hacer. Muchas discusiones, pero digamos, yo no creo que hoy eso sea inválido, hay que darle un nuevo sentido y claramente que sea parte de esa gran estrategia para desarrollar nuestros recursos y desarrollar nuestro país. Y si podemos exportar GNL de una manera redituable, no como ya se intentó los últimos años, sino de una manera redituable, vía una planta de liquefacción, vía Chile y exportando, no sé, como sea, bueno, saquémosle el jugo de ese gas. Yo lo que creo es lo siguiente, perdóname un cachito, Daniel. Sí, dale, es un José tema Luis. muy importante el que desplegó recién Juan José. Primero, cuando yo voy a hacer un gasoducto, no puedo hacerlo basado en la suposición de que mi vendedor de gas tiene o no el gas. Quiero recordar que cuando se hizo el contrato en el año 2004-2005, el contrato de compra de venta de gas entre la entonces Senasa e YPFB, Argentina no auditó las reservas de Bolivia. Simplemente se conformó con un certificado de Bolivia que decía, básicamente tengo todo el gas. Por lo tanto, hay un principio elemental. Cuando yo voy a clavar una infraestructura de 1.500 millones de dólares, tengo que tener en claro lo que voy a meter adentro, que lo que yo necesito está. Y eso no estaba seguro. De ninguna manera estaba seguro. Ese es un punto. Es decir, hicimos una obra sin saber si teníamos el gas adentro para eso. Número 2, hicimos una obra sabiendo que no podíamos llegar a los consumidores, porque nos faltaba toda la inversión en infraestructura. Tercero, porque la gran mayoría de esos consumidores no necesitan gas natural. Un consumidor de GENEA, de gasoducto GENEA, puede consumir con mucha furia 400, 500 metros cúbicos día por año. Hacer un gasoducto de 1.500 millones para eso era mucho más eficiente regalarle gas licuado de petróleo a esa gente y no invertir esa plata. Pero ese es otro tema. Entonces, hoy, por ejemplo, GENEA trabaja a tarifa cero. La tarifa de transporte por GENEA es cero el costo. Quiere decir que ni aún regalando el transporte conseguimos incentivar a la demanda. Y no la conseguimos incentivar porque no está la demanda. Entonces hicimos un caño sin tener el gas en una punta y sin tener la demanda en la otra. Ese tipo de obras son las que yo considero que no porque las hace el Estado. No me preocupa que la haga, me preocupa es las macanas que hacemos cuando hacemos ese tipo de cosas. Eso me preocupa. Si la quiere hacer el Estado, que la haga, pero que después recupere la plata. Ese es mi punto. Estimados, quisiera cumplir con los tiempos que le prometimos a la gente, con lo cual les pido así al estilo del ping-pong, 1 minuto cada uno sobre estas empresas que les voy a mencionar, el rol de las empresas, qué opinan, qué debería ocurrir con ellas,
cómo están funcionando. Empiezo por la compañía administradora del mercado mayorista eléctrico, o sea, CAMESA. No sé, ¿querés empezar, Juan José? Sí, ¿cómo están funcionando? Sí, el rol que cumplen, su importancia. CAMESA es un lujo, de los pocos lujos que tenemos. Es un lujo, es tributaria de la tradición de agua y energía como despacho de cargas, y también es un modelo de articulación público-privada, con el Estado dirigiendo la compañía, en permanente diálogo con los privados, con un expertise técnico de primer nivel, ejecutando también instrucciones de la Secretaría de Energía, con lo cual me parece que es un modelo a seguir y a cuidar. Yo pienso lo mismo de CAMESA. En CAMESA coincidimos, Juanjo. Yo creo que CAMESA es una empresa que tiene un nivel de profesionalidad de excelencia. Creo que, como crítica, porque alguna crítica yo siempre tengo que hacer, me parece que está un poquito desvirtuado porque se la usa como, a ver, desde el punto de vista financiero. No le pagan las distribuidoras, o muchas de las distribuidoras no le pagan, entonces tiene que el Estado Nacional socorrerlo. Ahí se corta la cadena de pagos y eso no es culpa de CAMESA, ¿eh? Eso no es culpa. CAMESA sobrevive pese a eso. Pero quiero decir que otra vez más se desvirtúa algo bueno. Otra vez más lo que yo veo es que una empresa de excelencia como CAMESA es abusada, si ustedes quieren, para hacer un instrumento de, no sé, subsidio, de política, de no sé, como pónganle el nombre que ustedes quieren, y termina siendo deficitaria, donde el Estado tiene que darle plata todos los santos meses para que pueda cumplir con sus obligaciones, y eso a su vez hace que, bueno, la distribuidora, si quieren pagar, no pagan, y deben plata, y después haremos algún acuerdo, y la cosa se desvirtúa. Es decir, el paraíso está lleno de malas intenciones, el camino al paraíso. Está lleno de malas intenciones, o de malos hechos. Ese es mi problema. CAMESA para mí, 10 puntos. El medio ambiente de CAMESA la está haciendo mal. Bien. Integración Energética Argentina Sociedad Anónima, IASA, la ex Enarsa. Juanjo. Bueno, la tengo en mi corazón, porque yo trabajé en las dos empresas que conforman IASA, ¿no? En Evisa y en Enarsa. Contrapongo decreto 882 del 17 con el 389 del 21, ¿sí? El Estado subsidiario, le llamé yo, fin del Estado subsidiario, y que tiene que ver con el rol que le damos a IASA, ¿sí? Yo creo que es una compañía que por ley y estatuto puede hacer todo en el sector energético, pero tenemos que darle un rumbo, porque claramente no podemos hacer todo. Hoy está incursionando en hidrógeno, como parte de esa transición energética, es el importador de gas, tiene centrales, está construyendo las represas centrales eléctricas. O sea, es un mundo, la verdad que es un mundo, y a veces vemos una partecita nada más de todo lo que hace IASA. También hay que cuidarla, hay que dotarla de profesionalismo, seguir mejorándola, con los estándares de gobierno corporativo y todo eso. Pero es una herramienta única porque es 100% estatal. Entonces hay cuestiones que el Estado no puede hacer de otra manera si no es a través de una empresa como IASA. Y pongo un ejemplo. IASA importa GNL e importa el gas de Bolivia. Después se da vuelta. Cualquier empresa comercial dice, yo compro a 10, vendo a 11 y me quedo con una ganancia. IASA no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque tiene que instrumentar una política pública que es la de subsidio. Ahora, ¿el problema es IASA, que vende a 2 lo que compra a 10? No, no es IASA. Y tal vez IASA sea muy eficiente en hacer eso. Pero todos le decimos, mirá los subsidios que le da el Estado. Pero no se la da a la compañía, se la da al usuario. Y usa a IASA como el intermediario. Entonces a veces confundimos ahí las cosas. Le queremos pegar a la compañía cuando en realidad no nos gusta la política pública. Entonces, instrumento y política no es lo mismo. Ahora, el instrumento me ayuda a que la política se lleve adelante. Después discutamos las políticas, si nos gusta o no.
José Yo lo Luis. que digo es que coincido con lo que dijo Juanjo. La culpa no la tiene Yasser, no tengo la menor duda. Mi visión de si yo quiero subsidiar, y tengo que subsidiar por la razón que fuera, mi visión es la siguiente. Yo jamás me metería con el precio, porque el precio es el resultado del diálogo de un comprador y un vendedor. El precio para mí es sagrado. Sagrado. Si necesito subsidiar, yo subsidio directamente al consumidor que lo necesite, por el tiempo que lo necesite. Pero no hago un subsidio indiscriminado. Hoy, por ejemplo, a mí me dan mucha más plata en subsidio que la que le dan a un tipo que está desocupado. Mucho más dinero, mucho más me subsidian a mí que a un pobre tipo que no tiene laburo. Eso no es subsidio, eso es asignación de un bien por parte del Estado. El subsidio tiene que ser focalizado a aquel que lo necesita, lo protejo, por supuesto que sí. Durante el tiempo que lo protejo, el subsidio no es la adopción de un hijo para toda la vida. No es eso un subsidio. Eso es Yo otra coincido, historia, es otra y el modelo existe, y es el programa Hogar. ¿Sí? El usuario de un sector de la población vulnerable compra la garrafa y paga lo que vale. Y después recibe un reintegro del Estado. Y esa es la manera. Está identificado, entonces el Estado le deposita directamente. ¿Hay que hacer mucho trabajo para lograr eso? Sí, hagámoslo. Sí, yo coincido con eso. Pasa con el GLP, sí, claro. Una pregunta a los dos que voy a tardar en englobar porque el tiempo se nos está yendo muchísimo, pero nos quedaron las empresas provinciales, sobre todo en el rubro de hidrocarburos. Yo mencionaba en la promoción de este webinar a Gas y Petróleos de Neuquén, a Pampetrol, la empresa de energía de La Pampa, a Baxa en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ven ustedes el rol de estas empresas que crean los estados provinciales? Yo creo que en algún punto son el resultado de esto que hablábamos hoy del dominio originario de los recursos naturales. Las provincias asumieron ese rol, no solo como autoridad concedente, sino como decir, ahora el manejo de los hidrocarburos lo voy a hacer yo con mis propias compañías. Algunas las crearon, otras les cambiaron el objeto. Después, bueno, como todo, la casuística. Hay algunas que funcionan bien, mal, regular, podemos analizarlas. El sentido no difiere de lo que veníamos hablando a nivel nacional, ¿sí? Para la administración provincial. Lo que vemos en el sector específicamente hidrocarburífero, que fungen como lo que antes llamábamos las reservas, ¿no? Se le da a estas compañías los títulos jurídicos y después son las que hacen las asociaciones con compañías privadas para explotación, ¿sí? Con diferentes roles, ¿sí? Por lo general no operan los yacimientos. Entonces dice, bueno, yo pongo el título jurídico, vos ponés la inversión, y hay algunos acuerdos ahí. En la última ley de hidrocarburos se discutió esto en 2014, lo del carry, y ahí se prohibió para la etapa de explotación, quedó para la etapa de exploración. Hoy en día incluso se sigue haciendo en algunos casos, el otro día nos contaban, en alguna provincia, y después, bueno, nuevamente, tienen que tener profesionalismo, ojalá que vayan ganando terreno desde el punto de vista de adquirir know-how para después ir operando y llevar adelante directamente las operaciones, si eso resulta de utilidad para la provincia. Yo creo que son un instrumento más, pero nuevamente, ¿no? Dando, digamos, teniendo transparencia, mostrando los números, presentando balance, como le pedimos a las empresas nacionales. Y yo pienso más o menos así también. Creo que, no sé si todas las provincias petroleras tienen que tener necesariamente una empresa de la provincia. Me parece que depende un poco de la magnitud, del tamaño. Por ejemplo, qué sé yo, yéndome a un extremo. Hoy yo no pondría una empresa petrolera en Jujuy, o en Formosa, o en Salta. Pero sí me parece, por ejemplo, bueno, que... pero en Jujuy tenemos de litio, en La Rioja tenemos eólica, digo.
Sí, bueno, está bien, pero yo me voy a concentrar en las petroleras provinciales y básicamente en Gas y Petróleo Neuquén. Yo creo que está bien que Neuquén tenga una compañía provincial con todos los recaudos que dice Juanjo. ¿Por qué? Yo creo que el valor más importante que tiene es el acceso a la información. Es entender desde adentro cómo es la economía, cuáles son los riesgos de un proyecto. Que no es lo mismo que decir, estoy sentado en una Secretaría de Energía, viene un privado a traerme una carpeta así, llena de papeles, y yo, la verdad, no tengo demasiada idea de cómo analizarlo. A mí me parece que el acceso a la información, la ganancia de expertise, me parece que es fundamental. Entonces, para mí ese valor es un valor que la provincia captura con una empresa provincial. Y cuando está manejada profesionalmente, como es el caso de GP, yo creo que está bueno, está bien, no tengo ninguna objeción a eso. Bien, abordamos el tema en el tiempo más o menos previsto. Creo que necesitábamos muchísimo más. Acá tengo varios, sí, perdón, Juan José. No, me quedó algo de alguna consulta que leí por ahí por el chat que no quería dejar de mencionar, de la mano de lo que dijo José Luis recién. Muchas veces inversores extranjeros, cuando se acercan al país, se encuentran con un panorama complejo, ¿sí? Porque dice, bueno, vamos a Vaca Muerta, imagínense, dice, bueno, yo quiero poner una moneda de $1 en Vaca Muerta. Bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, busquemos un socio local que tenga esa información, esa expertise que conozca. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Dicen, bueno, voy con YPF, voy con IASA, voy con GIP, ¿a dónde voy? Entonces, hay como cierta dispersión. Pero claramente sirve eso, tener una herramienta local que conozca el terreno y que pueda ser un socio estratégico. YPF lo hizo en algún momento con varios players internacionales de primer nivel. Y ojalá pueda seguirlo. Pero quiero responder a una consulta que hablaba de Petrobras, ¿sí? Modelo Petrobras. Vimos la semana pasada al presidente Bolsonaro decir, voy a privatizar Petrobras. Y más allá del shock que hubo detrás de esa noticia, la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué quiere privatizar Petrobras? Porque dice, no, Petrobras sube el precio de las naftas y a mí después me lo adjudican a mí. Entonces, si yo privatizo Petrobras, ya no me van a decir que es culpa mía. Ahora, con una Petrobras privada va a subir el doble el precio de la nafta. O sea, no es que se va a librar del problema para su economía. ¿Por qué? Porque suben los precios internacionales, el Brent y todo eso. Ahora, ¿por qué Petrobras sube las naftas siendo mayoritariamente estatal? Y Bolsonaro no le dice, che, no suba las naftas. Dice, bueno, yo me corro, ¿sí? La privatizo y me corro y ya no es problema mío. Entonces, si traemos eso a Argentina, la pregunta sigue siendo válida. Y como decía José Luis, ¿cómo debe manejar una empresa mixta con capital mayoritariamente estatal el tema de los precios? ¿Sí? ¿Cuáles son los drivers para fijar esos precios? Ese es un debate hoy muy actual, ¿sí? Que debemos dar sin anteojera ideológica y con pragmatismo, ¿sí? Y sabiendo que tengo 40% de la población debajo de los índices de pobreza. Entonces, digamos, nada es gratis, ¿sí? Ni un modelo ni otro. Ahora, y cierro con esto. Tanto Petrobras como YPF, por ejemplo, u otras, necesitan, ¿sí? Necesitan que le demos directrices. ¿Sí? Y que se la demos no solo el gobierno de turno, que puede cambiar su visión, sino también los regímenes jurídicos. ¿Sí? Hoy tenemos compañías que son sociedades comerciales, ¿sí? A las que les pedimos muchas cosas que no les pedimos a la sociedad comercial. Entonces, decidámonos qué queremos, qué herramienta queremos. ¿Sí? O porque yo a IASA le puedo pedir lo que quiera, porque es una 100% estatal. A YPF no sé si le puedo pedir lo que quiera, con el formato que tiene. Entonces, si las vamos a mantener así, fijemos una norma clara que le dé un andarivel por el cual se tiene que mover. Porque si no, o nos bandeamos o no cumple el objetivo que estamos esperando que cumpla. Creo que ahí hay un gran desafío. Bien, les agradezco enormemente a los dos. Para mí fue un enorme placer
ya los he escuchado en otras oportunidades, pero siempre es un gusto volverlos a escuchar. Hay un montón de mensajes que han llegado diciendo queremos más de ambos, así que bueno, me veo en la obligación de invitarlos a que quizás armemos otro webinar para tratar más temas relacionados con otra profundidad. Pero insisto, les agradezco a ustedes, a ambos dos, José Luis, Juan José, y a la audiencia que nos sigue, y bueno, los esperamos en un próximo evento. Muchas gracias. Daniel, antes de cortar, dos chivos. Hay más, porque con José Luis estuvimos participando de un programa que lo citaron ahí en el chat, que va a salir este domingo a medianoche en América, así que pueden verlo, porque ahí seguimos discutiendo. Estuvo también invitado Nicolás Gadano, así que lo pueden seguir. El libro se consigue, está colgado en la página de la Universidad de José C. Paz, así que lo pueden bajar ahí. Quien quiera leerse 600 páginas va a tener para entretenerse. Y yo celebro que podamos tener, Daniel, ámbitos como donde podamos intercambiar ideas, elementos de juicio para todos los que nos van a leer o escuchar después, puedan tener más herramientas para decidir, para intercambiar opiniones, etc. Poder escucharnos e intercambiar así, desde la academia, de la industria, donde sea, intercambiar opiniones y aprender, ¿no? Te cuento, Juan José, que a nivel de chivos, dado que estamos hablando de productos muy especiales, y dignos de ser vistos, escuchados y leídos, durante el chat a lo largo de la reunión fuimos indicando cómo conseguir el libro, en tu caso, y además motivamos a la gente a que siga el programa Energía Argentina, al que acabas de hacer mención, en A24, conducido por Andino, con 2 periodistas, y acá el señor José Luis Ureda como asesor técnico del panel. ¿No? Yo no soy periodista. No dije, ¿qué dije? Dije asesor técnico del panel. Cledis es periodista, yo no. Por eso, te dije, te mencioné correctamente, lo que dice la promoción del programa, asesor técnico. Ah, bien, bien. Bueno, quiero agradecerle a ustedes, quiero agradecerle a Daniel, porque la verdad que para mí es un placer conversar estos temas y conversarlo con Juan José. Ya venimos, como él dijo, de varias charlas que me parece que son enriquecedoras, por lo menos para mí lo son. Así que, bueno, estoy a disposición y agradecerles a ustedes esta oportunidad de nuevo, ¿no? Bueno, y aquel que se queda dormido los domingos a la noche puede verlo en YouTube, porque están Sí, todos señor. en YouTube. Sí, yo no lo miro los domingos de la noche porque es muy tarde, pero después lo veo en YouTube. Me veo en YouTube al otro día. Se llama Energía Latam ahora. Ahora se llama... Energía Latam, efectivamente. Sí. Estamos sacando una plataforma online dedicada a energía en Latinoamérica, una plataforma de mucha calidad, que va a salir dentro de muy poquito, y bueno, con corresponsales en Ecuador, en México, en Brasil, en todos lados, poniendo noticias, ofreciendo espacios para webinar, para podcast, haciendo reportajes a actores de la industria, aquel que quiere colgar algo va a poder hacerlo. Veremos si... Creo que es una iniciativa interesante, por lo menos a mí mucha suerte a ustedes con el programa, a Juan José con el libro. Creo que esperamos haberte dado un pequeño impulso, un modesto impulso desde nuestro rincón. Gracias de nuevo, gracias a todos, cuídense y bueno, mucha suerte. Buen fin de semana. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.